Las celebridades suelen dar entrevistas para promocionar sus últimas películas, álbumes o programas de televisión, lo cual es una buena manera de mantener a sus fans actualizados sobre en qué han estado trabajando. Pero hay algunas ocasiones en las que nadie podría haber predicho que sería su última entrevista antes de fallecer trágicamente. Número 10. Carrie Fisher siempre será recordada por su interpretación de la princesa Leia Organa en la franquicia de películas de Star Wars, y algunos fanáticos de las películas consideran que sus actuaciones son las más fieles y entretenidas. Fisher era hija de otra gran estrella del cine, Debbie Reynolds, quien la crió sola después de que su matrimonio se desmoronara cuando Fisher aún era muy joven. En 1973 comenzó a actuar en Broadway cuando apareció junto a Reynolds en el musical Irene. Debutó en la pantalla grande en la película Shampoo en 1975 y 2 años después consiguió el papel que la lanzó a la fama como la princesa Leia. La película fue un éxito instantáneo y ella se volvió famosa de la noche a la mañana. Rápidamente ganó una enorme base de admiradores y volvería a interpretar el papel en varias películas más de Star Wars. También apareció en otras películas muy conocidas como Los hermanos Caradura, El hombre del zapato rojo y Cuando Harry encontró a Sally, por nombrar solo algunas. Pero la fama y la fortuna que había alcanzado vinieron con algunas desventajas, como suele ser el caso. Desafortunadamente, empezó a depender de sustancias ilegales y fue diagnosticada con trastorno bipolar, del cual habló durante su última entrevista con el presentador del programa de entrevistas de la BBC, Graham Norton. También habló sobre estos problemas en su primer libro, que se tituló Postales desde el filo, el cual fue publicado en 1987. La novela más tarde sería adaptada a una película protagonizada por Meryl Streep, y en el transcurso de los siguientes 7 años, Fisher publicaría 2 libros más. En 1990, ella comenzó a trabajar como revisora de guiones y escribió una obra autobiográfica de una sola actriz llamada Wishful Drinking, que finalmente se presentó en Broadway. Publicaría 2 libros más antes de su última entrevista con Norton, la cual concedió el 9 de diciembre de 2016. Ella habló sobre el hecho de que había encontrado algunos de sus viejos diarios décadas después de haber tenido un romance con el actor Harrison Ford, y señaló que ella tenía solo 19 años, mientras que él tenía 33, y era un hombre casado con hijos. Más tarde le preguntarían a Norton por qué no indagó más sobre el romance, a lo que respondió que él no estaba ahí para interrogar a Fisher, y que decidió más bien mantener la conversación entre ambos de forma fluida. Agregó que el día de la entrevista, Fisher se sentía mal y casi cancela su aparición, pero al final decidió asistir y logró dar una buena entrevista, sin saber que sería la última. Norton declaró que después de que terminó la entrevista y Fisher se estaba yendo, le deseó lo mejor y le dijo que se recuperara pronto. Pero solo unas semanas después, recibió la noticia de que había sufrido un ataque al corazón que le quitó la vida. Él admitiría que le tomó mucho tiempo aceptar su fallecimiento y que habría hecho preguntas diferentes si hubiera sabido que estaba realizando su última entrevista. Número 9. The Notorious Big, también conocido como Biggie Smalls, fue un rapero muy conocido que a menudo se menciona junto a Tupac Shakur, ya que ambos artistas estuvieron envueltos en una amarga rivalidad que nunca se resolvió. Durante su última entrevista, Smalls declaró que lamentaba la rivalidad, ya que sentía que el conflicto entre ellos había llegado demasiado lejos. Él quería dejar atrás el frenesí mediático que se había creado, pero nunca tuvo esa oportunidad. Smalls nació como Christopher George Latour Wallace en Brooklyn, Nueva York, en 1972 y pasó la mayor parte de su infancia en el barrio de Bedford. Por lo que se sabe, le iba bien en la escuela, pero decidió abandonarla, después de lo cual comenzó a vender sustancias ilegales para ganarse la vida. En su tiempo libre, experimentaba con el rap y finalmente grabó un demo bajo el nombre de Biggie Smalls. En ese momento, él y Sean Combs trabajaban en Uptown Records. En 1993, Smalls recibiría su primer contrato de grabación con Bad Boy Entertainment. Su primer álbum fue lanzado bajo el nombre de The Notorious Big en 1994 y le valió una nominación al Grammy por Mejor Interpretación de Rap Solista. Luego comenzó a trabajar con nombres muy conocidos en la industria, incluyendo a Michael Jackson y Mary J. Blige, lo que le hizo ganar una base de fans aún más grande. En los años siguientes, fue fundamental para revivir los sellos discográficos de hip hop de la costa este, que habían sido opacados por los sellos de la costa oeste. Y no pasó mucho tiempo antes de que los dos grupos comenzaran a pelearse. Aquí es cuando comenzó la rivalidad entre Smalls y Shakur, quien antes era su amigo. El 24 de febrero de 1997, él estaba en medio de la grabación de un video musical, cuando se sentó para una entrevista con el programa de videos musicales Rap City de Bet.
Mencionó que estaba a punto de lanzar un álbum doble llamado Life After Death después de un periodo de descanso de 2 años y que esperaba que demostrara su versatilidad como artista. Habló sobre su pasado y cómo antes no le importaba nada más que ganar dinero y que finalmente logró superar muchos de los problemas de ira con los que había estado lidiando en su álbum anterior. Agregó que ya no le importaba ganar dinero ni buscarse la vida en la calle y que esperaba con ansias un nuevo comienzo. Luego le preguntaron sobre su rivalidad con Shakur, quien perdió la vida en un ataque desde un auto en movimiento en 1996. Agregó que esperaba que la rivalidad entre los dos terminara pronto. Pero al salir de una fiesta en Los Ángeles el 9 de marzo, solo 13 días después de su última entrevista, Smalls también fue atacado en un incidente desde un auto en movimiento en el que perdió la vida. Hasta el día de hoy, la persona o las personas responsables del ataque siguen sin ser identificadas, aunque se ha sugerido que esto fue orquestado como represalia por el ataque a Shakur. También se ha sugerido que el hombre que acabó con la vida de Smalls fue Bordell Foss, un miembro de una pandilla que perdió la vida en 2003, pero esto sigue siendo especulación ya que el caso nunca se resolvió. Número 8. Algunos músicos irrumpen en la escena gracias a una canción pegajosa que permanece popular por un corto tiempo, mientras que otros, como la cantante galesa Bonnie Tyler, siguen siendo íconos de la industria décadas después de su primer éxito. Tyler, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, nació en el pueblo de Skewen en Swansea, Gales, en 1951. Mientras aún era adolescente, fue influenciada por poderosas cantantes femeninas como Tina Turner y Janis Joplin y comenzó a trabajar para hacer carrera como cantante. Ella se presentaba en bares alrededor del sur de Gales y con el tiempo formó una banda llamada Imagination. Durante un espectáculo, impresionó a un cazatalentos llamado Roger Bell y consiguió un contrato de grabación con RCA Records. La canción, Lost in France, fue escrita por sus representantes y se convirtió en su primer gran éxito, y en 1977 lanzó su primer álbum de larga duración llamado The World Starts Tonight. Comenzó a hacer giras, pero pronto se dio cuenta de que los largos periodos en la carretera y las giras constantes empezaron a afectar su salud. Había desarrollado nódulos en las cuerdas vocales debido a una técnica de canto inadecuada y decidió someterse a una cirugía para que le retiraran los nódulos. Le recomendaron guardar silencio durante 6 semanas después del procedimiento, pero en un momento de frustración, soltó un grito que alteró su voz para siempre. Desde ese día, su voz adquirió una cualidad ronca por la que se hizo famosa y se reveló por primera vez en su siguiente álbum, Heaven, que se lanzó ese mismo año. Su siguiente sencillo, It's a Heartbreak, se convirtió en un éxito mundial y el álbum que lo acompañó vendió más de 500,000 copias en Estados Unidos. Después de esto, empezó a sentir que su sonido se había estancado y decidió comenzar a trabajar con el legendario productor Jim Steinman. Su siguiente álbum, Faster Than the Speed of Light, llegó directamente al número 1 en el Reino Unido y se convirtió en una superestrella. Lo que siguió fue quizás su álbum más icónico, titulado Total Eclipse of the Heart. Ella continuaría interpretando la canción principal a lo largo de su carrera y declaró en su última entrevista que nunca realmente se cansó de cantarla. Ella continuaría participando en bandas sonoras de películas, videojuegos y programas de televisión junto a otros artistas como Tina Turner y luego haría versiones de algunas de sus canciones más recientes con gran éxito. En febrero de 2026, Tyler asistió a una entrevista con Lorraine Kelly de ITV del Reino Unido, durante la cual declaró que todavía amaba lo que hacía y que esperaba con ansias comenzar su nueva gira en el Reino Unido. Agregó que tal vez se tomaría las cosas con más calma cuando terminara la gira, y reiteró que había tenido una vida maravillosa y que no cambiaría nada. Pero 2 meses después, tuvo que ser llevada de urgencia al hospital después de que se determinó que tenía una perforación en el intestino. Después de una cirugía de emergencia, fue puesta en coma inducido, del cual despertó el 15 de junio, pero contrajo una infección. El 8 de julio falleció a la edad de 75 años, dejando a sus muchos fans en estado de incredulidad. Número 7. Mucha gente considera a Heath Ledger como uno de los mejores actores de su generación, pero no todos saben que su carrera actoral tuvo un impacto serio en su salud. A pesar de esto, declaró durante su última entrevista que seguía viviendo el momento cada día y que aún amaba la profesión que había elegido. Ledger era originario de Perth, en Australia, donde nació en 1979. Descubrió su amor por la actuación mientras estaba en la secundaria y a los 17 años se mudó a Sydney, donde comenzó a trabajar para convertirse en un actor serio. Consiguió su primer papel en la telenovela Home and Away, después de lo cual asumió papeles menores en películas como Two Hands.
Hizo su primera aparición en una película de Hollywood en 1999 en la comedia 10 cosas que odio de ti. Y casi de la noche a la mañana ganó millones de fanáticos. Más tarde admitiría que le preocupaba ser encasillado en los mismos tipos de papeles, así que empezó a hacer audiciones para películas en las que interpretaría personajes diferentes. Fue elegido para interpretar a un soldado de la Guerra de Independencia de Estados Unidos en El Patriota de Mel Gibson y a un patinador en Lords of Dogtown. En la película de 2006 Candy, fue elegido para interpretar a un adicto a sustancias ilegales y fue nominado a un Globo de Oro y un premio de la Academia como mejor actor tras su aparición en Secreto en la Montaña. A esto le siguió lo que muchos de los fanáticos de Ledger consideraron su actuación más icónica. Fue elegido para interpretar al Guasón en la película de Batman de 2008 El Caballero de la Noche, un papel que afectó su salud mental y física. En su última entrevista, que fue con Chuck Kratz, mejor conocido como Chuck the Movie Guy, en septiembre de 2007 habló sobre su próxima película, No estoy ahí, una película biográfica de Bob Dylan en la que interpretó a Robbie Clark, un personaje ficticio inspirado en el lado egocéntrico de Dylan. Él declaró que el papel en realidad se le había ofrecido a otro actor que decidió renunciar, después de lo cual Ledger preguntó si podía tomar su lugar ya que quería ser parte del proyecto. Habló sobre la mística de la vida y personalidad de Dylan y el hecho de que la película biográfica fue escrita de tal manera que rindiera homenaje a Dylan en lugar de enfocarse únicamente en los aspectos negativos de su vida. Nadie podría haber esperado que esta sería su última entrevista antes de su trágica muerte, o que No estoy ahí sería el último proyecto en el que aparecería. El 22 de enero de 2008, su ama de llaves y una masajista encontraron a Ledger inconsciente en su cama en Nueva York. Llamaron a una ambulancia, pero cuando los paramédicos llegaron 20 minutos después, él ya había fallecido. Se determinó que la causa fue un accidente, ya que había tomado inadvertidamente demasiada de su medicación que le habían recetado para el insomnio, la ansiedad y una infección respiratoria. La noticia de su fallecimiento sacudió a la industria, y varios actores declararían después que eso los llevó a cambiar sus estilos de vida para bien. Ledger suele ser mencionado junto a otros actores trágicos como James Dean, y no hay duda de que su legado vivirá por generaciones futuras. Número 6. Cuando la famosa actriz Brittany Murphy falleció, quedaron muchas preguntas sin responder, ya que las circunstancias que rodearon su enfermedad y tratamiento se consideraron muy inusuales. Ella tuvo éxito por primera vez como actriz cuando consiguió un papel como miembro regular del elenco en la comedia Drexel's Class, cuando tenía solo 14 años. Tuvo un gran avance en su carrera cuando fue elegida para la película Ni Idea junto a Alicia Silverstone. Y después de esto, consiguió papeles aún más importantes. Murphy nació en Atlanta, Georgia, en 1977, hijo de un padre que estuvo encarcelado regularmente porque estaba involucrado en redes de crimen organizado. Ella y su madre decidieron dejar esa vida atrás y se mudaron a Edison, Nueva Jersey, cuando ella tenía 2 años. Aquí descubrió su amor por la actuación y al darse cuenta de que tenía talento, su madre la inscribió en la escuela de danza de Vern Fowler, que estaba ubicada en Colonia. Recibió la formación que necesitaba para seguir una carrera como actriz y, a los 12 años, fue seleccionada para varios comerciales. Parecía encajar de manera natural en las comedias de situación y apareció en Murphy Brown, así como en Boy Meets World, ambos programas que fueron sumamente populares en su época. Ella y su madre luego se mudaron a Los Ángeles, donde fue seleccionada para Drexel's Class. Obtuvo su papel revelación en Ni Idea en 1995 y finalmente había logrado su sueño de convertirse en una estrella de cine famosa. Lo que siguió fue una serie de películas exitosas, incluyendo Inocencia Interrumpida y 8 Mile. Prestó su voz a personajes en King of the Hill y en la película Happy Feet, pero para cuando apareció en el thriller Dead Girl, los fans empezaron a notar que estaba teniendo dificultades emocionales y que aparentemente había perdido algo de su pasión por su carrera. Apareció en algunas películas más, pero su vida ya no estaba en buen camino, ya que fue despedida del set de The Caller en 2009, aunque ella negó que su contrato hubiera sido terminado. Su esposo, Simon Monjack, estaba teniendo problemas de salud y tuvo que ser hospitalizado, lo que puso aún más presión sobre ella. Más tarde saldría a la luz que fue despedida por su mala actitud durante la filmación y porque no se presentó en varias ocasiones cuando se le necesitaba en el set. Su última entrevista se realizó mientras asistía al estreno de la película Across the Hall. Habló sobre su papel en la película y elogió a la entrevistadora, preguntando si podría tener su cabello en la próxima vida. El 20 de diciembre de ese año, Murphy y Monjack estaban en su casa en Los Ángeles cuando ella comenzó a tener problemas para respirar. Salió para tomar aire y le dijo a su madre que se sentía mal y que pensaba que estaba a punto de fallecer.
Ella y Monjack habían estado teniendo problemas de salud y muchas personas creen que esperaron demasiado tiempo para buscar ayuda médica. Ese mismo día, se desmayó dentro de la casa y su madre llamó a una ambulancia. La llevaron a un centro médico donde recibió tratamiento, pero finalmente falleció. Se determinó que había estado sufriendo de neumonía bilateral, la cual no fue tratada, y se ha especulado que el moho dentro de la casa fue un factor que contribuyó. Número 5. Normalmente, la muerte repentina de una celebridad suele ser una sorpresa, pero ese no fue el caso del actor James Van Der Beek, a quien le diagnosticaron cáncer de colon poco antes de su fallecimiento. Nació en Cheshire, Connecticut, en 1977 y descubrió su amor por la actuación cuando aún estaba en la secundaria, al ser elegido para la obra José y el asombroso manto de colores. A los 15 años se mudó a Nueva York, donde fue elegido para la obra Buscando el Sol. Estudió en la Academia de Cheshire y en 1995 hizo su debut en el cine con Angus, una comedia sobre el paso a la adultez. Después de esto, se inscribió en la Universidad Drew, donde se unió a un grupo a capella masculino, pero abandonó los estudios después de ser elegido para el programa de televisión Dawson's Creek, lo que resultó en que Van Der Beek se convirtiera en un nombre muy conocido. El programa fue un éxito rotundo y duró 6 temporadas, después de lo cual apareció en Varsity Blues, que también obtuvo buenas valoraciones. Esto le valió el premio MTV Movie Award a la mejor interpretación masculina revelación, y esto lo llevó a varios papeles en películas, incluyendo apariciones en Scary Movie, Jay y Bob, El Silencioso Contraatacan, Texas Rangers y Psicópata Americano. Después vino la película de terror La Plaga y varias apariciones en televisión en programas como Ugly Betty, Cómo conocí a tu madre y Mentes Criminales. También consiguió papeles como actor de doblaje en Vampirina y en la versión doblada al inglés de El Castillo en el cielo de Estudio Ghibli. En 2009 apareció en Bailando con las Estrellas, donde llegó a las semifinales junto a su pareja Emma Slater. A finales de 2023, James Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer, pero decidió mantener ese diagnóstico en secreto hasta noviembre del año siguiente. Al revelar la triste noticia, declaró que había estado tomando medidas para lidiar con sus problemas de salud y más tarde se revelaría que había utilizado tratamientos tradicionales y holísticos. Esto afectó sus finanzas y en 2025 comenzó a subastar artículos de Dawson's Creek y Varsity Blues para ayudar a cubrir el costo de su tratamiento. En su última entrevista, que se llevó a cabo en diciembre de ese año, habló sobre su lucha contra la enfermedad, diciendo que se sentía mucho mejor. Se dio cuenta de lo fuerte que era mientras lidiaba con su diagnóstico. Agregó que la enfermedad fue una de las mejores cosas que le han pasado, ya que lo obligó a cambiar ciertos aspectos de su vida que de otra manera nunca habría abordado. Hizo cambios en su dieta y agregó que empezó a vivir el momento. Van Der Beek también elogió a su esposa por el apoyo que le había dado y atribuyó el hecho de que aún estuviera vivo a ella. El 11 de febrero de 2026 perdió su batalla contra la enfermedad y falleció a la edad de 48 años. Desde entonces, su familia ha iniciado una campaña en GoFundMe, la cual ha recaudado cerca de $3 millones en apoyo a su familia. Número 4. Lisa Left Eye Lopes, quien era originaria de Filadelfia, se convirtió en una cantante famosa cuando se unió al grupo de R&B TLC, en el cual ella era la principal fuerza creativa. Ella no solo escribió muchas de sus canciones, sino que también diseñó algunos de sus vestuarios y tuvo un papel importante en el diseño de sus videos musicales. Ella obtuvo el apodo de Left Eye después de que Michael Bivins, un amigo suyo, le dijera que encontraba atractivo su ojo izquierdo rasgado. El primer álbum del grupo vendió 6 millones de copias y se convirtieron en estrellas de R&B de la noche a la mañana. Después de este éxito, López comenzó a salir con André Rison, quien en ese momento jugaba fútbol americano para los Atlanta Falcons. Sin embargo, la relación pronto se volvió amarga y ella terminó acusándolo de agresión en septiembre de 1993 mientras vivían en la casa de Rison. López había estado luchando contra la adicción al alcohol y el 9 de junio de 1994 arrojó varios de sus costosos tenis en una bañera antes de prenderles fuego como represalia por una pelea que habían tenido. Como resultado, la bañera se incendió y el resto de la casa pronto también se prendió fuego. Ella no se había dado cuenta de que la nueva bañera, que reemplazó una tina de mármol que también había incendiado después de atraparlo con otra mujer, estaba hecha de fibra de vidrio, así que no esperaba que se incendiara. López fue acusada de incendio provocado y tuvo que pagar una multa de $10,000 mientras cumplía 5 años de libertad condicional. Aún así, ella y Rison siguieron saliendo, aunque la relación siguió siendo volátil durante varios años más. El segundo álbum de TLC estuvo mucho menos influenciado por López, ya que tuvo que ser internada en un centro de rehabilitación mientras se escribía.
Su tercer álbum llegó a vender más de 14 millones de copias en todo el mundo. Pero esto marcó el final de la participación de López en TLC, ya que había empezado a sentirse insatisfecha como cantante. Ya no tenía un papel destacado en las canciones del grupo, y en algunos casos ni siquiera participaba vocalmente. Esto resultó en una disputa entre López y las otras integrantes, y ella fundó Left Eye Productions, que buscaba nuevos talentos. Ella cambió su apodo a NIN Nina o Nina, que significaba nueva identidad no aplicable. Después de esto, participó en canciones de varios artistas destacados, como Melanie C., Donell Jones, NSYNC, Toni Braxton y Keith Sweat, entre otros. Lanzó un álbum como solista titulado Supernova, que contenía canciones sobre su padre, su relación con Bryson y un dueto inédito con Tupac Shakur. En 2002 tenía la intención de lanzar un segundo álbum de estudio, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo antes de su fallecimiento. En su última entrevista televisiva, López explicó que seguiría siendo conocida como Left Eye cuando trabajara con TLC, pero que todo su trabajo fuera de eso debía aparecer acreditado como Nina. Agregó que esperaba aportar una atmósfera pacífica a la nueva discográfica con la que había firmado. En 2002 viajó a una aldea de sanación en Honduras, junto con su hermano, su hermana y los productores. También estaba filmando un documental sobre Honduras y su cultura, lo cual tuvo un impacto profundo en ella. El 25 de abril de 2002 López y sus acompañantes iban en un auto rentado cuando ella perdió el control del vehículo. El auto dio varias vueltas, expulsando a varios de sus pasajeros, y como ella no llevaba puesto el cinturón de seguridad, perdió la vida al instante. López fue la única víctima mortal en el accidente, y las imágenes del choque se usaron después en el documental Last Days of Left Eye. Número 3. Si alguien te diera el consejo de disfrutar cada sándwich, podría parecerte gracioso, pero no fue así durante la última entrevista con el cantante de rock Warren Zevon, cuando hizo esta declaración. Durante su última entrevista, en la que habló sobre el poco tiempo que le quedaba de vida después de ser diagnosticado con cáncer. Mientras estaba en la preparatoria, Zevon y una amiga, Violet, formaron la banda de folk rock Lime & Cybele. Su primer sencillo, Follow Me, alcanzó el puesto 65 en las listas de pop de Billboard, pero cuando su versión de la canción de Bob Dylan, If You Gotta Go, Go Now, no logró impresionar, Zevon decidió intentarlo por su cuenta. Para ello, trabajó como músico de sesión y compositor de jingles. Lanzó su primer álbum como solista, Wanted Dead or Alive, en 1970, pero no se vendió tan bien como él esperaba. Regresó al trabajo de sesión y salió de gira con los Everly Brothers como tecladista. En 1975 se había frustrado por la falta de progreso en su carrera y se mudó a España. Allí tocó en un pequeño bar, pero al año siguiente regresó a Los Ángeles, donde compartió alojamiento con miembros de Fleetwood Mac. Ellos contribuirían al debut de Zevon en una gran discográfica, junto con miembros de los Eagles, Linda Ronstadt y Bonnie Raitt. En 1976 lanzó el álbum Warren Zevon, que muchas personas consideran su mejor trabajo. Las letras trataban sobre su lucha contra la adicción, su relación con Marilyn Livingston y los aspectos desagradables de vivir en Los Ángeles. Excitable Boy, el álbum de Zevon de 1978, fue posiblemente el más exitoso, ya que contenía la canción Wake Up Little Susie, que más tarde fue versionada por los Everly Brothers. Tras el fracaso de su siguiente álbum, Zevon recayó en el consumo de alcohol y sustancias ilegales, y no produjo música nueva durante varios años. Después de un tiempo en rehabilitación, superó sus adicciones y lanzó el álbum Sentimental Hygiene en 1987. En varias entrevistas, Zevon declaró que no le gustaba consultar a los médicos porque les tenía miedo. Pero en 2002, mientras asistía al Festival de Música Folk de Edmonton, se quejó de mareos y desarrolló una tos. Finalmente fue al médico y le diagnosticaron cáncer, lo que resultó en una recaída. Se cree que el cáncer se originó en su infancia, durante la cual jugaba en el ático de la tienda de alfombras de su padre, que contenía asbesto. En lugar de recibir tratamiento, decidió comenzar a grabar su siguiente y último álbum, The Wind, junto con varios artistas reconocidos como Bruce Springsteen, Joe Walsh, Tom Petty y Don Henley. El 30 de octubre de 2002 Zevon apareció en The Late Show with David Letterman para su última entrevista. Interpretó varias de sus canciones y admitió que debió haber visitado a los médicos mucho más seguido durante su vida. Fue entonces cuando aconsejó disfrutar cada sándwich. El 7 de septiembre de 2003 falleció como resultado de su enfermedad, lo que llevó a homenajes por parte del escritor Stephen King y Bruce Springsteen, entre muchos otros que consideran a Zevon una leyenda del género al que se dedicó. Número 2.
Durante su última entrevista en 2017, el famoso músico Tom Petty declaró que no tenía planes de retirarse, ya que sentía que salir de gira y escribir música le ayudaba a mantenerse joven. Perdería la vida solo unos días después, para gran sorpresa de sus fanáticos. Durante su infancia, Petty tuvo dificultades para llevarse bien con su padre, quien encontraba difícil aceptar que él era de voz suave y estaba interesado en las artes. Como resultado, su padre lo regañaba innecesariamente y en ocasiones lo agredía. En 1974 se casó con Jane Benjo y la pareja tuvo 2 hijos. 2 años después, formó una banda llamada The Epics, junto con Mike Campbell y Benmont Tench, pero no lograron causar impresión en la escena musical. Petty entonces decidió iniciar una carrera como solista, pero él y sus antiguos compañeros de banda formaron la banda The Heartbreakers. Ellos hicieron una gira por el Reino Unido después del lanzamiento de su álbum debut, pero su segundo álbum, You're Gonna Get It, tuvo mucho más éxito y llegó al top 40. Su tercer álbum vendió casi 2 millones de copias, y el cuarto, Hard Promises, también impresionó a sus fans y fue disco de platino. Lanzarían 3 álbumes más, Long After Dark, Southern Accents y Let Me Up, todos los cuales tuvieron éxito. Después, Petty se unió a The Traveling Wilburys, junto con Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne y George Harrison, y varias de sus canciones se convirtieron en éxitos instantáneos que todavía se escuchan en estaciones de radio de todo el mundo hoy en día. Su primer álbum como solista fue lanzado en 1989 y contó con contribuciones de varios de los Traveling Wilburys y otros artistas como Ringo Starr y Jeff Lynne. Después de varios álbumes más, Petty se dedicó a la actuación e hizo su debut en la comedia dramática FM. También apareció en Made in Heaven, el show de Gary Shandling y el show de Larry Sanders. En 1997 apareció en El Cartero y en 2002 participó en un episodio de Los Simpson y también consiguió un papel recurrente en la serie animada Los Reyes de la Colina. Después de su divorcio, se volvió adicto a sustancias ilegales, pero con la ayuda de su novia, Dana York, pudo recuperarse. La pareja se casó en 2001 y luego él comenzó a practicar la meditación trascendental, la cual encontró muy beneficiosa. En septiembre de 2017 dio la que sería su última entrevista, diciendo que estaba emocionado de comenzar a grabar música de nuevo. Agregó que muchas personas le habían aconsejado dejar de trabajar tan duro, al menos por un tiempo, pero él no podía aceptar eso. Afirmó que cuando no estaba trabajando activamente en un proyecto, se sentía desconectado, ya que necesitaba un propósito en su vida. Pero admitió que si uno de sus compañeros de la banda Heartbreakers se enfermaba o fallecía, probablemente lo dejarían. El 1 de octubre de ese año, York encontró a Petty inconsciente y sin reaccionar en su casa. Fue llevado de urgencia al centro médico UCLA en Santa Mónica. Fue puesto en soporte vital y finalmente falleció al día siguiente. Se descubrió que accidentalmente había tomado demasiado de su medicamento recetado y que no se sometió a un procedimiento quirúrgico porque estaba demasiado ocupado de gira. Número 1. El renombrado dramaturgo inglés Dennis Potter nació en Forest of Dean, Gloucester, en 1935. Creció en una familia de trabajadores de minas de carbón. Cuando tenía 10 años, vivió una experiencia angustiante que a menudo mencionaría en algunos de sus escritos más adelante en su vida. Comenzó su carrera como escritor en el periódico Daily Herald, pero en 1960 publicó su primer libro llamado El ataúd brillante. Contenía sus pensamientos sobre los cambios que estaban ocurriendo en Inglaterra, y su segundo libro, El bosque cambiante, La vida en el bosque de Dean Hoy, se centró en los efectos que los medios de comunicación tenían en el público británico. Después de esto, apareció en el programa de sketches That Was the Week That Was, y en 1964 se convirtió en el candidato del Partido Laborista en Hertfordshire Este contra Derek Walker Smith. Pero odiaba tanto el proceso político que ni siquiera votó por sí mismo y al final no tuvo éxito. En cambio, empezó a enfocarse en convertirse en guionista de televisión y a los 26 años le diagnosticaron artropatía psoriásica, lo que le causó artritis en las articulaciones. También le diagnosticaron psoriasis, pero aún así siguió adelante con su carrera. Debutó como guionista de televisión con El curso de la confianza en 1965 y como contenía algunos detalles sobre el Instituto Dale Carnegie, fue amenazado con acciones legales. Su siguiente obra, titulada Alicia, detallaba la relación entre Lewis Carroll y Alicia Liddell, la inspiración para el libro de Carroll Alicia en el País de las Maravillas. Recibió algunas críticas por ser demasiado sensacionalista, principalmente de parte de la familia de Carroll. Luego escribió obras bien recibidas, incluyendo Levántate, Nigel Barton y Vota por Nigel Barton.
En 1981, Potter fue nominado al Oscar por Mejor Guión, adaptado por su guión de Pennies from Heaven, su primer guión cinematográfico. Luego escribió un guión para Brimstone y Treacle, y llamó mucho la atención en Estados Unidos porque el cantante Sting formaba parte del elenco. Sin embargo, la película finalmente no logró causar impresión, pero su guión para la película Gorky Park le valió a Potter un premio Edgar, otorgado por la Asociación Mystery Writers of America. En 1985, escribió el guión para la miniserie Tender is the Night y usaría su diagnóstico de psoriasis como inspiración para The Singing Detective de 1986. La serie de televisión Black Eyes no logró impresionar e incluso recibió críticas, y Potter decidió alejarse de la televisión por un tiempo. Continuó escribiendo guiones y libretos para películas, pero como sus proyectos no lograban impresionar, empezó a tener dificultades para conseguir apoyo para trabajos futuros. La última película en la que participó fue la cinta de 1994 Midnight Movie, en la que Potter invirtió 500,000 libras de su propio dinero, pero no se estrenó sino hasta después de su fallecimiento. Potter concedió su última entrevista en marzo de 1994, después de ser diagnosticado con cáncer de hígado y páncreas. Habló sobre vivir plenamente el presente desde su diagnóstico y declaró que le gustaría terminar sus dos últimos proyectos, Cold Lazarus y Karaoke, lo cual logró hacer antes de su fallecimiento el 7 de junio de ese año. Muchas gracias a todos por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Ty Notts y los veré en el próximo video.